Si hay un mito histórico donde el Uruguay asentó su excepcionalidad como país en América, es haber representado objetivamente una sociedad donde la educación y la excelencia académica siempre significaron de forma real y simbólica uno de sus pilares. De todos los ámbitos en los cuales la izquierda se encontraría al llegar al poder, pocos le resultaban tan familiares y cómodos como el ámbito educativo. Es que la izquierda, durante un largo tiempo, había construido allí amplios espacios de control, ya sea políticos, sindicales, pero sobre todo cultural y simbólico. Estos ámbitos de la educación y la cultura representaron para la izquierda uno de sus espacios más potentes y consolidados, en los cuales construyó un predominio cultural hegemónico y poderoso en la sociedad. Faltaba, según la izquierda, que ésta ostentara el poder para llevar a cabo las reformas educativas que el país necesitaba para ubicarlo nuevamente en un sitial de privilegio. Ellos sabían cómo hacerlo, tenían los mejores planes, las personas más preparadas, los mejores diagnósticos, dominaban sus ideas los ámbitos académicos y contaban con un amplio respaldo social y político. Ellos hablan de creer, de vivir, de modernizar, de que cuando sean presidentes van a realizar una revolución educativa. Paradoja. La educación era cosa de la izquierda. Ay, mis jóvenes, construiremos un país con igualdad de posibilidades, con buen humor. Un país donde la educación a todos los niveles no sea la prioridad en los discursos y el olvido en los presupuestos y en los sueldos. El gobierno de Tabaré Vázquez comenzó su política educativa implementando el celebrado Plan Ceibal, el que configuró una importante burocracia especializada, con el fin de universalizar el acceso a productos informáticos y conectividad a los estudiantes del sistema. Obtenido el poder, el gobierno llamó a un debate educativo nacional que se instaló en 2005. Allí se congregaron las organizaciones sociales, gremiales, culturales y educativas a volcar sus propuestas de los caminos que debería tomar la educación a través de un sitio web. Los resultados los pueden buscar allí si es que logran acceder. En el inicio del gobierno de José Mujica, el presidente entrante plantearía el tema educativo como una prioridad fundamental. El mundo que va a venir, insisto, es el del conocimiento. Varela hizo una revolución planteando la escuela gratuita y obligatoria. 1950, más sordamente el segundo vallismo planteó la revolución, la masificación del liceo. En el 2010, compatriotas, la nueva revolución es enseñanza terciaria para todos. Educación, educación, educación y otra vez educación. El aumento del presupuesto y la creciente participación gremial en el gobierno educativo parecían el camino eternamente deseado por la izquierda y presentado como solución. Los cambios educativos no representaron ninguna mejora en el sistema, e incluso este empezó a experimentar un notorio deterioro en los contenidos, aprendizajes e institucionalidad, y las autoridades solo podían mostrar resultados estremecedores de decadencia educativa. Al finalizar el gobierno de Mujica, los resultados evidenciaban una crisis profunda en la educación. Según las cifras difundidas el año pasado, el índice de repeticiones en la enseñanza secundaria ronda en promedio el 40% en Montevideo, mientras hay centros educativos donde la repetición ronda el 60%. Pero han sido los resultados de la evaluación internacional PISA, los peores obtenidos por Uruguay desde el año 2003, los que han hecho saltar todas las alarmas. Estos resultados catastróficos habían significado fuertes enfrentamientos entre el gobierno y los gremios docentes, ya que estos últimos denunciaban constantemente que los resultados de las políticas aplicadas solo trajeron mayores niveles de repetición y deserción, y que las autoridades presionaban constantemente a los docentes para que bajaran los niveles educativos con la finalidad de obtener porcentajes mayores de aprobación, es decir,
maquillar los resultados a través de empobrecer la educación. Estas prácticas continuarán en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, siendo denunciadas en varias ocasiones por docentes, padres y autoridades. Como respuesta, las autoridades apelaron a culpar a los docentes de los magros resultados y negaron las presiones. Mujica finalmente planteaba su fracaso en realizar los cambios necesarios en el sistema educativo. ¿Usted quería reformar la enseñanza? Sí, me sentí solo hasta con mi partido. ¿Y usted quería descentralizarlo? Sí, totalmente, descentralizarlo y darle carácter local. Fracasé. Se esperaba que en el gobierno de Vázquez las cosas se transformaran de verdad. Asomaba nuevamente la educación como centro del debate político frente a las elecciones de 2015. Incluso, connotados agentes culturales de la izquierda, como Gerardo Caetano, ponían el grito en el cielo sobre la inocultable crisis educativa. El Uruguay no resiste 5 años más de fracaso en el sistema educativo. Es de una gravedad inusitada. No podemos no hablar en serio respecto a este tema. Se hablaría del famoso cambio de ADN en la educación. Contarían con la conducción intelectual de Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, la conducción política de Wilson Neto y la flamante ministro de Educación, María Julia Muñoz. Debemos cambiar el ADN de la educación, especialmente el de la educación media, para alcanzar un modelo educativo de excelencia e inclusión. Las cosas se deterioraron rápidamente y a partir de una secuencia interminable de malas decisiones, desastres, renuncias, manipulaciones y luchas por el poder político. Los conflictos sindicales del sistema educativo acabarían con el fracasado decreto de esencialidad de agosto de 2015 y con la desocupación del Codicen por parte de las autoridades en medio de acusaciones de violencia y represión. Por lo cual vamos a decretar la esencialidad de los servicios que tienen que ver con la enseñanza, en la medida de que son derechos de los ciudadanos la educación. Como dijo el presidente en el Consejo de Ministros el lunes, si hay que dar clase abajo un árbol, se da clase abajo un árbol. Los conflictos entre los actores políticos de la izquierda, técnicos y sindicales, llevaron a que rápidamente fueran separados de sus cargos los hacedores del tan publicitado cambio de ADN. Yo creo que más que cambio de ADN, lo digo bajito, si las cosas siguen así, va a haber una pequeña una transfusión vamos a hacer. No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas en el gobierno de la educación para generar eso. A la renuncia de Mir se dio el alejamiento de Filgueira. Al poco tiempo de renunciar, Filgueira, que había sido presentado como uno de los revolucionarios transformadores del ADN educativo en la campaña de 2015, planteaba una entrevista televisiva que el desempeño en la tasa de egreso de secundaria en Uruguay era de los peores de la región, solo superando a Guatemala, Nicaragua y Honduras. Bueno, renunció Mariano Palamidesi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED. Y también se está yendo el director de la unidad de evaluación, Juan Soca. Ante los continuos fracasos y los escándalos por luchas de poder internas, el gobierno apostó a las figuras de María Julia Muñoz y Wilson Neto para lograr los cambios significativos en las metas promocionadas en la campaña electoral. Mostrar datos de mejoría parecía ser el plan desde allí hasta el fin del gobierno. ¡María Julia Muñoz! ¡María Julia Muñoz! Es aquí donde la idiosincrasia de la izquierda local se empezó a mostrar de forma diáfana. Por un lado, la izquierda cultural pregonará que las pruebas PISA son un arma del imperialismo y funcionales al mercado de trabajo y la privatización, lo que dio lugar a ocupaciones de liceos intentando evitar su aplicación. Ante estas nuevas pruebas, el José Pedro Varela del siglo XXI, Wilson Neto, salió a presentar como un éxito los datos recabados al respecto. A los pocos días, las autoridades tuvieron que desdecirse de sus planteos. Habían realizado una lectura apresurada de los mismos que no arrojaban mejoras significativas en sus resultados.
ubica en 72 países y en ese marco Uruguay ha mejorado, sí, sustantivamente sus resultados, pero bueno, tiene mucho por delante, pues las expectativas que nos hemos propuesto en términos de educación están de alguna manera con un horizonte bastante más importante que el que hoy claramente estamos logrando, ¿no? El deterioro educativo vino acompañado en el discurso oficial de una abierta hostilidad a la educación privada y se propuso en varias oportunidades frenar el desarrollo de las opciones que la sociedad civil plantea como alternativa. Esta defensa contrasta con algunas prácticas que la administración del Estado permitió a sus funcionarios. Una de ellas es el sonado caso donde el Ministerio de Educación y Cultura destinó cerca de $800.000 en financiar educación privada a sus funcionarios. En definitiva, la educación estatal es buena para la ciudadanía, pero mala para los funcionarios del Estado. Después de 15 años de gobiernos de izquierda, la educación en Uruguay ha profundizado su tendencia negativa. En este sentido, el estancamiento de la educación, la falta de innovación, incentivos a la excelencia y a la cultura del desarrollo académico, sus problemas institucionales y el crecimiento de la brecha educativa entre los diferentes sectores sociales y el uso de los centros educativos y de formación docente como espacio de adoctrinamiento ideológico y promoción de relatos oficiales apologéticos de la izquierda son lastres con los que el Uruguay cargará en el futuro, inevitablemente. Voy a votar al frente.